Story time de cuando caía al bote. Sí, esta historia me la estuve guardando mucho tiempo, pero este me pareció un muy buen lugar y un muy buen momento para contártela. Cabe decir que esta historia probablemente te la vaya a contar en dos partes. Una, porque sí está muy larga, sin albur. Y dos, porque como puedes ver ya está cayendo el sol. Iniciando por decir que esta historia se remonta a mis tiempos de gloria en la prepa. Aquellos días de gloria en donde no había preocupación mayor que, pues, ir a la escuela, hacer la tarea y, pues, eso sí la hacías. Esta historia la recuerdo con mucho cariño, sobre todo por el desenlace. Aquel 2013 me enseñó realmente lo que es la amistad. Bueno, toda la historia empieza cuando termina mi último semestre en la prepa. Ya estábamos a finales de semestre, pero yo estuve en una preparatoria técnica. Aquí donde me ves, yo soy técnico en máquinas y herramientas. Y para poder titularte tenías que hacer prácticas en alguna fábrica. Aquí donde me ves, yo también fui operario en una fábrica. Y tenías que elaborar un proyecto para la expo, y en ese entonces como que la raza se le hizo buena idea el presentar un proyecto en conjunto, es decir, todo el salón. Yo dije, en ese entonces a mí no me gustaba mucho trabajar en equipo. Bueno, todavía no me encanta la idea, pero bueno, pues ya tuve que aprender. Y decidieron en conjunto, y digo decidieron porque pues a mí... yo no participé en la toma de decisión. Decidieron hacer una recicladora medieval, y la verdad no quedó muy bien. Pero yo, junto con otros dos elementos de mi equipo, tuvimos la fortuna de ganar la expo. ¿Por qué? Porque el premio se lo dieron al equipo que la diseñó, no al equipo que la fabricó. La verdad, ya viéndolo en retrospectiva, creo que fue algo injusto. Pero bueno, yo no era el jurado, así que pues, yo pasé por mi premio. Cuando terminó la expo, recuerdo que esa tarde llegué al trabajo de mi papá y le enseñé el reconocimiento, y pues él estaba en su trabajo ahí con el grupo y vieron que nos fundimos en un abrazo. Fue un momento muy bonito, un momento de gloria que seguramente enorgulleció a mis papás, pero ellos no sabían que al otro día iba a terminar en el bote. Y es que al otro día, pues bueno, ya una vez después del júbilo, del éxtasis, del festejo, fuimos a recoger pues todas las herramientas y fuimos a recoger la pedacería que había sobrado. Y es que pues todo mexicano sabe que pues las obras significan dinero, y más cuando son fierros. ¿Por qué? Porque esos fierros pues los puedes vender al kilo. Y la idea era que con ese dinero íbamos a armar una carnita asada. Ese día, después de ir a la prepa, todos se fueron a mi casa. Y mi recuerdo, aquí lo tengo grabado en mi memoria. Recuerdo que mi papá estaba regando el pasto, y cuando vio que llegamos todos en montón, porque íbamos en varias camionetas, recuerdo que con voz de profeta me dijo: se los va a llevar la patrulla. ¿Por qué? Yo nomás te digo, se los va a llevar la patrulla. A todos los jóvenes que me están viendo, cuando tu papá o tu mamá te diga algo, hazle caso. Ellos ya vivieron, ellos ya saben qué va a pasar. Uno, cuando es joven y es pendejo, pues hace caso omiso, como yo. Recuerdo que en esa ocasión, cuando me subí a la camioneta, iba en la caja con mi buen amigo Milton. Aquí entra la escena Milton, y le digo: no manches, la verdad es que yo no sabría qué pasaría o qué reacción tendrían mis papás si yo un día caigo al bote. Y para no hacerte el cuento muy largo, después de mi casa, nos fuimos a una plaza comercial. Fíjate nada más el grado de pendejez que teníamos. Nos fuimos a una plaza comercial a desmontar el fierro. O sea, como venían las piezas ensambladas, se nos ocurrió, o nos pareció buena idea llegar al estacionamiento y ahí pues empezar a pasar el material de una camioneta a otra, irlo contando y haciendo el inventario de saber qué íbamos a vender. Con lo que no contábamos es que a las autoridades les iba a aparecer, por lógica, una actividad o actitud sospechosa, y que nos cae la patrulla. Ya andábamos acabando, te lo juro que ya estábamos acabando, incluso ya nos habíamos subido a la camioneta, pero justamente cuando arrancan las tres camionetas, ¡zas!, emboscadas, nos llegan y nos rodean como 5 o 6 patrullas. ¡Bájense, cabrones, bájense! Todavía recuerdo la cara del buen Milton cuando nada más vio que por atrás le salieron. ¡No! Obviamente nos bajamos, y bueno, tenía razón la autoridad en, pues, sospechar de unos jovencitos que tenían fierros en la camioneta. Y nos empezaron a cuestionar a ver de dónde se robaron estas piezas, de dónde se robaron el material, porque pues no es muy lógico que vengan forrados de fierros. Gracias a Dios, la raza traía todavía las facturas y pudimos comprobar que el material no era robado. Pero esa fue la primera advertencia. Y nosotros, cual jóvenes y pendejos, pues nos sentimos muy astutos y dijimos: ya la libramos. Pues fuimos de ahí y fuimos a vender las piezas al kilo, y sacamos pues una cantidad considerable como para una carnita para unos 15, 14 pelados. El detalle estuvo en que después de ir a vender el fierro al buen Horacio, y entra a la escena Horacio, que era un muy buen amigo de la prepa, sus papás me conocían y sus vecinos me conocían, pues le pareció buena idea el decir: oigan, es que la verdad yo no traigo mucho dinero, no sé si pudiéramos llegar a mi casa, hacer una parada en mi casa y ya después nos vamos allá, a la casa de Edwin, donde iba a ser la carne. Y todos dijimos: pues no hay bronca, oríense, porque el Horacio no trae feria. Cuando llegamos a su casa, pues nos bajamos, estábamos tranquilos, estábamos platicando, y de la nada, no pasaron más de 5 minutos cuando otra vez, nos llegan 2 patrullas. Otra vez. Y aquí es donde estuvo el error, porque cuando se bajan los oficiales, ven que en la caja de una de las camionetas había botes de cerveza vacíos. Te lo juro que nadie estaba tomando, te lo juro. Bueno, al menos yo no. O sea, no que yo no tomara en esa época, no, sí tomaba, pero yo no estaba tomando en ese momento. El problema está en que, como dijo mi papá,
por uno la llevan todos, que nos esposan. Todavía recuerdo esta escena muy chistosa del pobre Horacio, que Horacio ya estaba dentro de su casa y el oficial se acerca y le dice: a ver, joven, sálgase por favor. No, sálgase, por favor. Bueno, pues si es por favor, sí está bien. Y que lo esposan. Ya estaba dentro de su casa el pobre. Obviamente, como éramos un montón, pues nos esposaron como ellos quisieron o como pudieron. Ya en retrospectiva me pregunto, bueno, ¿y por qué no corrí? Hice bien en no correr. Yo no iba a dejar a mis amigos, pero pues honestamente éramos 14 o 15 y ellos nada más eran 2, o sea, mínimo unos 6 sí se salvaban. Porque no estábamos haciendo nada malo, te lo juro, que nadie estaba tomando. Ni siquiera estábamos alterando el orden público, o sea, nada más estábamos ahí platicando. Pero el problema es que ya había antecedentes, ya habían reportado que, bueno, andaban unos jovencitos en caravana, ya había el precedente de que nos habían detenido. Cuando me subieron a la camioneta esposado, honestamente yo no concebía, no quería yo aceptar lo que estaba pasando. Yo nunca me había visto envuelto en una situación así, o sea, yo sabía que un día eso podía llegar a pasar, pero hasta cuando estás en el momento no sabes cómo actuar. Y como todo buen mexicano, pues ya dentro de la patrulla, pues intentamos negociar. Obviamente fue una negociación, pues de un jovencito y aparte pendejo. Y pues ni modo, ya no nos soltaron. Cuando llegamos a la comandancia, yo seguía sin concebir lo que estaba pasando. Yo volteaba con Edwin y le decía: Edwin, pues es que soy menor de edad y o sea, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que estoy aquí? O sea, yo me estaba riendo de lo nervioso. Para esto, la señora que estaba recogiendo las pertenencias, porque te explico, para la gente que no ha caído ahí, pues te quitan todo, hasta la cinta de los zapatos. Para que no atentes contra tu salud, pues te quitan todo. Y esa señora me dijo: mira ya, o sea, tranquilo, yo ahorita le hablo a tu mamá. Ay, pues está mejor, o sea, pues ya me quitan la pena, la vergüenza, el miedo a hablarle yo y decirle, pues estoy aquí. Con lo que yo no contaba es que como llegan 100 cabrones al día, pues obviamente no le iban a hablar a mi mamá, o sea, era como que sí, ya, pásale. Y no le hablaron. La experiencia ahí dentro fue algo que me marcó muchísimo, pero todavía me marcó aún más el desenlace, la lección que aprendí ese día. Y esa te la voy a contar en la segunda parte del Story Time, de cómo fue caer al bote. Parte 2 del Story Time de cuando caí al bote. Ahí les va la continuación de esta historia, pero antes de seguir, debo dejar en claro, porque muchas personas me lo comentaron, que lo que yo atravesé, o por lo que a mí me metieron, fue una falta administrativa. No atravesé por un proceso penal. Por ejemplo, si tú un día te agarran en vía pública orinando, pues no te van a meter al penal por eso. Te llevan a la comandancia y ahí te tienen unas 36 horas o pagas una fianza. Eso es una falta administrativa. Para quien, por ejemplo, se lo hayan llevado porque andaba tomando en vía pública, como supuestamente nosotros, pues me va a entender. Dicho esto, que una falta administrativa no repercute en tus antecedentes penales porque no los tienes, continuó la historia. Cuando llegamos a la comandancia después de que nos quitaron todas las pertenencias, pues como te decía anteriormente, yo estaba muy confiado de que la señora que estaba en la administración o en la recepción le iba a hablar a mis papás, cosa que no fue así. Y como yo había quedado en el entendido, pues honestamente ya no entré tan angustiado. O sea, vaya, sí tenía miedo, pero como en todo grupo de amigos, pues hay diversidad de personalidades. Yo en mi caso era el resignado, el que dijo, bueno, pues ya estamos aquí, pues ni modo, vamos a tratar de pasarla lo mejor posible. Pero también había el que tenía mucho miedo, el que estaba paranoico de que así que nadie se le acercara. Había el que estaba llorando. Había el que llegó haciéndose el chistosito con todos y haciendo amigos. ¿Y cómo están? ¿Tú por qué caíste o qué? Había de todo. Y como para entonces yo tenía 17 años, bueno, a varios que éramos los menores de edad, nos metieron en una celda y a los mayores de edad en otra. Cuando llegamos a la celda, que era un cuarto como de 4x4, tipo loft, o sea, sí, concepto abierto donde no había pared ni puerta para el baño. Ya ves que cualquier espacio le dicen loft. Bueno, pues ese era algo así. A los que íbamos llegando, lógicamente nos iban dividiendo entre hombres y mujeres. Eran dos cuartitos con puertas a 45 grados en donde tú podías ver a la celda de enfrente. Y cuando llegamos, pues honestamente encontramos un ambiente muy saludable. Como que los que estaban ahí ya habían formado una camaradería, ya habían dormido juntos la noche previa. Entonces, pues nosotros llegamos a adaptarnos. Estuvo muy chistoso porque desde que llegamos nos tocó la buena suerte de que era la hora del pan o la hora de comida. Para los que nunca han estado ahí, y aunque no lo crean, pues hay una hora de desayuno, cena y comida. Y nos llevaron unos lonches. Yo honestamente soy medio pique a veces para la comida y dudo mucho de la procedencia y de la higiene con la que se hayan hecho los alimentos. Entonces, pues, se lo pasé al de al lado. Gracias a Dios no me comí ese lonche, porque bueno, yo no supe si le dio diarrea al que se lo pasé porque pues no lo conocía. Porque cuando salí, pues no te quiero describir mucho la escena, pero sí vi un escenario medio antihigiénico ahí con la bolsa donde tenían los lonches. Pero bueno, ya con hambre nadie se quejó. Cada que iba llegando alguien, inevitable era preguntarle, oye, pues tú ¿por qué caíste? Y de algunos sí sorprendía el por qué estaban ahí. Digo, nosotros pues estábamos tranquilos porque honestamente no estábamos haciendo nada malo. Pero otros sí se habían pasado de lanza. O sea, había uno que, por ejemplo, estaba ahí porque le había
pegado a su esposa o a su concubina o pues, a lo que fuera. Habían otros que los habían agarrado con dulces, tú sabes que dulces. Había otros que habían robado, había otros que se andaban peleando, había de todo. Y cada que llegaba alguien y contaba su historia decías, ay güey, pues buenas tardes. Ya ahí pues honestamente te tienes que adaptar. Y no faltaba la vacilada y no faltaba el buen rollo. Hasta que metieron a 2, como por ahí del atardecer. Honestamente yo no tenía la percepción del horario porque bueno, pues no te van diciendo, ya son las 4, ya son las... No, o sea, tú nomás vas viendo ahí en la parte superior que se va haciendo de noche. Y para entonces, pues una vez que se fue oscureciendo la celda, yo ya había perdido completamente la esperanza de que fueran por mí, porque dije, bueno, si la señora me dijo que ya les iba a hablar a mis papás y no han venido, pues es señal de que sí me van a dejar aquí. Y dije, bueno, pues lo más por lo menos, al menos el regaño va a tardar más en llegar. Y honestamente, yo estando ahí adentro, pues lo menos que quería era que mi familia fuera a estar en un ambiente tan incómodo como ese, porque me dirán lo que quieran, de que hay arquitecto, que fifi, o sea, que no, o sea, es un ambiente muy hostil. A nadie le gusta o a nadie le gustaría estar ahí, se los juro. Entonces te decía, una vez que ya iba cayendo la tarde y ya se estaba oscureciendo, metieron a 2. Y estos 2, pues en plan rebelde, llegaron y no socializaron con nadie, se sentaron ahí apartados y pues bueno, buenas tardes y tan agarren su cobija, porque bueno, la cobijita, pues indispensable, porque ya cuando se va haciendo de noche dices, pues con esta me voy a tapar. Pero ellos no. Se sentaron, estaban ahí en la esquina y dije, pues ¿qué quién? Pero de la nada empezó a surgir así un humito que tenía un olor muy peculiar, que seguramente tú conoces. Y todo el mundo nos quedamos así. Para entonces, nada más quedábamos 3 de mis amigos, Edwin, Milton y yo. Y como el olor era muy fuerte, pues llegó el custodio a pegarnos así en la baranda y decirnos, dejen de estar haciendo esa chingadera. Y todos, pues díganle a ellos. No, a ver si no están haciendo su desmadre. Si no apagan esa chingadera, los vamos a gasear. Yo no entendía muy bien el concepto de gasear hasta que Edwin me explicó de que no, güey, si nos avientan esa madre nos van a llorar los ojos. Entonces, de la manera más cordial y más amable, por no decir temerosa, pues le solicitamos atentamente a estas personas que dejaran de hacer eso. Y gracias a Dios no se ofendieron. Pero después de eso, pues ya el ambiente lógicamente se puso mucho más tenso de lo que inicialmente estaba. Para no hacerte el cuento muy largo, Edwin fue el antepenúltimo en salir. Y yo le dije a Edwin, por favor, Edwin, dile a mis papás que estoy aquí, porque si no les han dicho y me están buscando, pues al menos quiero que sepan que estoy aquí. Ya si no me vienen a sacar, pues bueno, lo entiendo, pero al menos que sepan que estoy aquí. Y como todo buen amigo, Edwin me dijo, no, claro que sí, carnal, yo ahorita saliendo voy a traer a tu papá, así sea de la mano, pero lo voy a traer. Y yo sí, güey, como si conocieras a mi papá. Nomás dile que estoy aquí, que estoy bien y ya. Pero tanto él como los que salieron antes, pues nomás escuchó su nombre y adiós, adiós. Al último, nada más quedábamos Milton y yo. Los mismos que estábamos en la caja cuando la primera vez nos llegaron. Y al mismo que le dije, yo no sé qué harían mis papás si un día se enteran que yo estoy aquí. Y cuando nos llegó la hora de la cena, ahí sí le entré porque apretó la tripa. En el plato de unicel recuerdo que le digo a Milton, mira Milton, si tú llegas a salir antes que yo, no vayas. Si tú no quieres o no puedes, no vayas. Pero al menos márcalas. Te voy a escribir el número de mi casa para que les digas que estoy aquí. Con la uña aquí, medio pedorra que tengo, le escribí el número en un plato de unicel con la uña. Le dije, por favor, márcales. Y Milton me dijo, no te apures. Si salgo yo antes, yo voy a ir a tu casa y voy a decirles que estás aquí y les voy a decir que no hicimos nada malo. Y cuando dijeron el nombre de Milton, pues sentí un sentimiento encontrado. Porque dije, bueno, pues confío en que Milton va a ir. Pero por otro lado, ya me quedé solo. Ya viéndome solo, pues lo único que hice fue poner cara de malo y pues hacer parecer que no tenía miedo, que yo estaba muy cómodo. Pasó un rato, no sé, aproximadamente una hora, ya era completamente de noche, se veía en el cielo. Recuerdo que llegó un chavito que, bueno, él venía vestido de mujer y que él pidió cuando llegó que lo colocaran en la celda de las mujeres porque él se identificaba así. Pero pues ya sabes cómo es la raza, ¿verdad? Ese es hombre, tráiganselo para acá. Y ante la presión, pues decidieron colocarlo en nuestra celda. Recuerdo que él se sentó al lado mío. No sé si fue coincidencia o porque dijo, bueno, pues este es el menos peorcito. Pero tuve oportunidad de platicar con él. Y le dije, pues, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué caíste aquí? Y recuerdo que él me contó ese día que él estaba atravesando una situación pues muy difícil. Económicamente, en su casa había problemas y que se vio obligado a hacer algunas cosas que, bueno, pues a la moral de la comunidad no iban bien vistas. Tú sabes de qué estoy hablando. Y por eso lo habían llevado ahí. Él seguramente iba a dormir ahí las 36 horas porque no había quien fuera por él. Y él lo aceptaba, se veía muy tranquilo, más tranquilo de lo que yo trataba de aparentar estar. Ese día me dio mucha nostalgia, se me hace un nudo en la garganta cada que me acuerdo de eso. Porque él me dijo, bueno, al menos hoy no voy a escuchar gritos. Aquí yo duermo más tranquilo que allá, en mi casa. Puta, cuando me dijo eso yo ya estaba llorando. Yo soy muy sensible, honestamente. Y cuando me dijo eso, pues no, fue inevitable enternecerme, fue inevitable llorar. Y honestamente, pues no supe qué decirles, hizo un silencio sepulcral. Yo honestamente creo que en ese tipo de escenarios las palabras sobran. Creo que en ese tipo de casos lo mejor que uno puede hacer es escuchar.
No decir más, escuchar, porque al final del día las personas que están atravesando una situación difícil, lejos de querer escuchar lo que ya saben, lo único que quieren es que alguien los escuche. Entonces no dije nada. Se hizo un silencio incómodo tal vez, triste, sepulcral. Hasta que dijeron mi nombre. Diego Alejandro, ¡ay, fierros, ese soy yo! Eran ya aproximadamente casi las 11 de la noche cuando escuché mi nombre. Y dije, sí vinieron, ¡a huevo! Pero el júbilo y el éxtasis se apagaron muy rápido porque, pues desde que salí de la celda, pues peor que a varios que he visto en la tele, me encapucharon con la sudadera y me llevaban así, caminando. De repente sentí que me levantan la cabeza y lo único que veo aquí, frente a frente, es a mi papá. ¡Oli! Obviamente, no le dije eso. ¿Es este? Sí, sí es. A mí me dio mucha pena, mucha vergüenza la manera en la que me entregaron, pero bueno, pues honestamente ya estaba más tranquilo. Recuerdo que el oficial me empujó y sí volteé y le dije, ahora pendejo, ¿cómo me dijiste? ¿Quieres que te vuelva a meter? Pues me vuelven a sacar y ya están aquí. Y como que no le pareció mi comentario, pero bueno, yo ya estaba muy contento, yo ya quería irme. Recuerdo que cuando me subí al carro, lo tengo muy presente aquí, porque en una ocasión mi papá, mucho antes de eso, él ya me había llevado en una ocasión a la comandancia y él me iba a meter. Eso da para otra story time, que le aplaudo a mi papá, honestamente se lo agradezco, pero eso después te la cuento. Y honestamente estando ahí en el carro, pues yo no me estaba esperando el zape o estaba esperando, pues el regaño. Pero esto seguramente a quien le ha marcado una palabra o una frase me lo va a entender. Y nunca se me va a olvidar, porque honestamente yo hubiera preferido que me hubiera dado un zape, que me hubiera dado una cachetada, que me hubiera hecho cualquier cosa, a lo duro que sentí cuando me dijo estas palabras. Aprende a seleccionar mejor tus amistades. No olvides quién estuvo contigo en tiempos difíciles. No olvides quién te puso en tiempos difíciles. Y no olvides quién te abandonó en tiempos difíciles. Puta, si ya me diría de llorar con aquel, pues obviamente me dieron mucho más ganas de llorar cuando escuché eso, porque fue muy cierto. Ese día aprendí que sí, uno tiene que saber seleccionar a sus amistades y saber quién estuvo ahí, quién se quedó y quién se fue y no volvió. Ese día aprendí una gran lección de lo que significa la amistad. A partir de ese día cambió mucho la perspectiva de la amistad para mí. Incluso al otro día cuando, pues bueno, todo el mundo llegó ahí vacilando a la prepa y diciendo, no vayan a decir nada porque todos traíamos el uniforme de la prepa ese día. Qué bueno que no había redes sociales en ese tiempo. Alumnos de tal escuela cayeron en bola y era la comandancia. Imagínate, nos hubieran corrido. Pero a partir de ese día reforcé mucho los lazos de amistad con quien sí se quedó ahí. Y aprendí a discernir quién sí y quién no. ¿Quién a veces y quién siempre? Sí, tal vez la experiencia no fue la más grata, pero fue de las que más aprendí. Nos vemos en el siguiente video.